Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un circuito en paralelo. Igual que el video anterior, vamos a calcular lo que es el voltaje y la intensidad en cada uno de sus elementos. Bien, hay que recordar algunas cosas, algunas características de esta clase de circuitos. La primera hay que recordar es que el voltaje en cada una de estas resistencias va a ser el mismo que el de nuestra fuente o nuestro punto de alimentación, y la intensidad en cada una de estas resistencias va a ser diferente. En el caso de los de circuitos en serie, el voltaje era diferente y la intensidad es igual. Aquí para estos circuitos, el voltaje es igual y la intensidad, en este caso, es diferente. Bien, ahora, ¿por qué digo que el voltaje es igual? Aquí ustedes igual pueden notarlo muy fácilmente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un multímetro y quiero realizar algunas mediciones? Bien, lo primero que tendría que hacer sería poner mi punta positiva en la parte positiva de mi fuente y la punta en azul en la parte negativa de mi fuente. Bien, entonces lo que yo haría sería realizar la siguiente medición si quiero medir el voltaje de mi fuente. Lo haría de la siguiente manera. Posteriormente yo les subiré otro video para ver cómo realizar mediciones en circuitos físicos, pero en este caso, si yo quiero poner mi multímetro y medir voltaje, lo haría de la siguiente manera. Bien, ahora ¿qué pasa si yo quiero medir voltaje en la resistencia 1? Lo único que haría sería poner mis puntas en la parte de aquí. Algunos me dirían, estás midiendo pero no es el mismo voltaje que estás de la fuente y de tu resistencia, porque estás midiendo el voltaje de la resistencia. Si se dan cuenta, si sigo esta línea de aquí, me va a llevar al valor de mi fuente, y de igual en esta parte de aquí, si sigo en la misma línea, me llega a la parte negativa de mi fuente. Al final de todo es como si yo estuviera realizando la medición de mi fuente, pero en esta parte de aquí, en mi resistencia. E igual pasa en esta resistencia de aquí. Si se dan cuenta, va en la parte negativa, y si empiezo desde aquí, me va a dirigir aún así a la parte positiva. De igual manera, si yo pongo la punta aquí y la punta aquí, yo estaría realizando la misma medición de mi fuente, los mismos 9 volts. Y de igual manera aquí, en este caso, si yo sigo toda esta parte de aquí, estaría realizando la medición de los 9 volts. Entonces no importa si yo hago la medición en estos nodos de aquí, estos puntos de acá, estos puntos que acabo de poner, nosotros lo conocemos como nodo, y son los puntos de conexión en cada una de las resistencias. Entonces, como les comentaba, no importa si yo realizo mi medición de mi resistencia desde aquí o en estos nodos de aquí, al final de cuentas va a ser el mismo para cada de mi fuente. Ahora bien, en este caso yo les comentaba que la intensidad es diferente. Aquí va a haber algo curioso. Y lo que primero que nosotros tenemos que hacer es calcular la intensidad que circula a través de todo mi circuito. Y de igual manera aquí yo voy a tener tres intensidades diferentes. Como va a ser el mismo voltaje de entrada, tengo diferentes resistencias, obviamente la intensidad va a ser diferente. Entonces, para este caso yo voy a tener que por aquí va a estar circulando I1. Para esta resistencia va a estar circulando lo que es I2. Y para esta de aquí voy a tener que va a estar circulando I3. Bien, aquí va a haber una cuarta intensidad, que es la intensidad total. En este caso yo la voy a poner en la parte de adentro, que esta de aquí va a ser conocida como intensidad total. Bien, esta intensidad total como tal va a estar repartida en estas tres intensidades. Eso quiere decir que cuando yo sume I1, I2, I3, me tiene que dar en total la intensidad que yo calculé en el circuito reducido. Como pueden ver, en este caso la intensidad sí cambia. El voltaje como tal no se reparte en todas las resistencias, es decir, que aquí puedo tener, no sé, 2 volts, aquí 3 volts y aquí 5 volts. En este caso el voltaje no se reparte, sino que siempre va a llegar el voltaje el mismo voltaje a cada una de las resistencias.
Bien, entonces, el primer paso, igual que en el ejercicio anterior, tengo que calcular la resistencia total. Bien, en este caso yo ya voy a hacer lo que va a ser la solución del circuito como tal. Bueno, ya voy a calcular la resistencia total. Lo único que voy a hacer es escribir la fórmula. En este caso yo tengo 3 resistencias. Eso quiere decir, la voy a hacer por la fórmula de la resistencia común. Bueno, la fórmula básica, que en este caso es la resistencia total. Es igual a 1 sobre la sumatoria de cada una de las inversas de cada resistencia. Eso quiere decir, la primera que tengo es de 1220. 1 sobre 1220 más la siguiente. En este caso es de 3.7K. Y le voy a pasar a su forma básica, que en este caso sería 1 sobre 3700 ohms. Recuerden que K es por 10 a la 3 y yo lo meto a la calculadora. En este caso sería 3.7 por 10 a la 3. Y como resultado me da 3700, que es lo mismo que yo puse aquí. Entonces ahora vamos con el siguiente, que es 4.7K. Más 1 sobre 4700, que es el mismo caso. Y bien, en este caso ya voy a hacer la suma de divisiones y la división ya como tal para ahorrarnos un poco de tiempo. Bien, en este caso sería 1 sobre 1220 más 1 sobre 3700 más 1 sobre 4700. Bien, y en este caso me da como resultado 767.63. Bien, entonces tengo que sería 767.63, que es la resistencia total. Recuerden, en este caso pueden tomar ya sea de 2 a 3 dígitos significativos. En este caso yo voy a tomar simplemente 2. Bien, entonces ya tengo que la resistencia total es Ahora vamos a reducir el circuito. En este caso voy a tener mi fuente de 9 volts y su respectiva resistencia. Bien, y en este caso la resistencia es de 767.63 ohms. Bien, ya tengo lo que es el voltaje y la resistencia. Ya no, lo único que me falta es calcular la intensidad total. Recuerden que la intensidad total es aquella corriente que circula por todo el circuito. Entonces tengo que es la intensidad total. Bien, en este caso la intensidad total es igual a, tenemos que es voltaje sobre resistencia. En ese caso tengo que son los 9 volts sobre mi resistencia, que en este caso es 767.63 ohms. Bien, sería 9 sobre 767.63. Y como resultado me da que en este caso es 0.01172. Vamos a tomar en este caso los primeros 5. Ahorita les voy a explicar por qué. Tengo que es 0.01172. Bien, aquí recuerden que si les sale este dígito de aquí, lo único que tienen que hacer es, en este caso, si se dan cuenta, es notación normal, como la que nosotros conocemos, 1 punto y algo, o algo por el estilo. Bien, lo único que tenemos que hacer es tomar este punto y recorrerlo a 3 unidades. 1, 2, 3. Y aquí voy a colocar el punto, dándome como resultado 11.72. Bien, entonces tengo que esto es igual o 11.72. Como yo lo recorrí 3 unidades, 1, 2, 3, quiere decir que ahora lo estoy expresando en miliamperes. Por lo tanto, aquí sería 11.72 miliamperes. Y de esta manera yo puedo hacer la reducción de 0.01172 amperes a otro tipo de expresión, que en este caso sería 11.72 miliamperes.
Bien, en este caso igual lo puedo comprobar con la calculadora. Como lo pueden notar, me da 11.72 por 10 a la menos 3. Recuerden que si me da por 10 a la menos 3, ya lo estoy expresando en milis. Por lo tanto, es 11.72 miliamperes. Bien. Ya lo tengo de esta manera. Ya nomás hay que calcular la intensidad en cada una de estas resistencias. Bien. Vamos a hacer lo mismo que el video anterior. Vamos a hacer una tabla de resistencia e intensidad. Tengo que es voltaje, intensidad de R1, R2 y R3. En este caso, recuerden que R1, R2 y R3 para paralelo, R1 va a ser la más cercana a la fuente, R2 la intermedia y R3 la final, o quiere decir la más lejana a la fuente. Entonces tengo que, para este caso tengo que el voltaje, recuerden, el voltaje de mi fuente va a ser el mismo que va a estar circulando por cada una de las resistencias. Por lo tanto, el voltaje para R1 van a ser 9 volts, 9 volts y 9 volts. Como pueden notar, esto es bastante sencillo, ya que el voltaje que circula por cada una de las resistencias siempre va a ser el mismo, solamente para arreglos en paralelo. Bien, ahora necesito calcular las intensidades en cada una de las resistencias. Vamos a aplicar ley de Ohm. En este caso recuerden que el voltaje que circula por cada una de las resistencias es el mismo. Quiere decir que circula 9 volts. Entonces, por medio de ley de Ohm, tendría que la intensidad en 1 es igual a los 9 volts sobre mi primera resistencia, que en este caso es 1220 ohms. Vamos con la segunda intensidad, que en este caso es intensidad 2, es igual a 9 volts sobre 3700 ohms. Y finalmente mi tercera corriente, que es I3, es igual a mis 9 volts sobre 4700 ohms. Bien, ya nomás necesito resolver estas operaciones. La primera que tengo que es 9 sobre 1220 y me da como resultado 7.37 por 10 a la menos 3. En este caso recuerden que por 10 a la menos 3 significa miliamperes. Entonces tengo que 7.37 miliamperes. Bien, vamos con la segunda, que en este caso es 9 sobre 3700 y como resultado me da que esto es igual a 2.43 miliamperes. Aquí si lo pueden notar ya me da por 10 a la menos 3. Y vamos con la última, que en este caso es 9 sobre 4700 y me da que en este caso igual ya me lo da por 10 a la menos 3, si pueden observar, por 10 a la menos 3 y es 1.91. Entonces tengo que es 1.91 miliamperes y ya solamente lo anoto en mi tabla. 7.37 miliamperes, 2.43 miliamperes y 1.91 miliamperes. Bien, para comprobar que esto está bien, ya lo único que tengo que hacer es sumar cada una de las intensidades. La primera tengo que es 7.37. En este caso ya no voy a tomar la parte de miliamperes. Si pueden notar, mi resultado está en miliamperes. Eso quiere decir que mi suma me tiene que dar en miliamperes. Ya solamente sumo estas partes. 7.73 más 2.43 más 1.91. Y me da como resultado 11.71 miliamperes. Si se dan cuenta, mi resultado es el mismo que que tenía aquí. Aquí tengo 11.72 miliamperes. En este caso me da 11.71 miliamperes. Igual en este caso por no tomar todos los decimales. Igual en esta parte de aquí, el resultado no me da completamente exacto, sino que es una proximidad. En este caso, recuerden, no hay que ser tan estrictos. Yo, como les comentaba, igual como en otras partes de los videos,
En este caso tengo una diferencia de 0.01 miliamperes. Como pueden notar, la diferencia no es tan grande que digamos. En este caso, si me hubiera aquí me hubiera salido 10.71 miliamperes, digamos que se podría considerar todavía, aunque lo ideal es que al menos salga como 11.00 o en su defecto 11.71, más cercano a a este resultado. Bien, como pueden observar, haciendo un resumen, tengo mi primer circuito, resuelvo el circuito, calculo la resistencia total. Ya calculé la resistencia total, calculo la intensidad que está circulando por este circuito, que en este caso es intensidad total 9 volts sobre 763.63 ohms. Ya obtuve la intensidad total y la expresión está a partir de aquí. Y ya lo único que tengo que hacer es calcular las intensidades en cada uno de los circuitos, de las resistencias. Y recuerden que la suma de las intensidades me tiene que dar o ser cercano a la intensidad total de mi circuito. Como les comentaba, en esta parte tengo una intensidad entrando que se va a dividir en 3 intensidades. En este caso el voltaje como tal no se divide, sino que va a ser el mismo que va a entrar en cada una de las resistencias. En algunos casos, cuando ustedes puede que realicen sus mediciones, puede haber cierta caída de voltaje, pero va a ser muy mínima. Puede ser 8.89, 8.98 o algo por el estilo, pero en sí va a ser cercano al 9. Por esa razón siempre se considera que el voltaje va a ser el mismo en cada una de las resistencias para arreglos en paralelo. Bien, continúo con otros 2 ejemplos y para resolver algunos circuitos. Bien, ahora tengo el siguiente ejemplo. En este caso tengo mi fuente de 9 volts, una resistencia de 100 ohms, 470 ohms y en este caso 1 kilo ohms. Recuerden que en este caso voy a tener lo que va a ser una intensidad entrando, que va a ser conocida como intensidad total. Aquí voy a tener intensidad 1, intensidad 2 y finalmente intensidad 3. Bien. Como les comentaba, esta intensidad va a estar repartida en estas 3 intensidades y el voltaje va a ser el mismo que el de mi fuente. En este caso va a ser siempre para todos este mismo método. Posteriormente vamos a ver qué pasa cuando tenemos arreglos mixtos. Bien, vamos a calcular ahora la resistencia total. En este caso voy a hacerlo por el segundo método. Voy a tener que va a ser la resistencia total es igual. Bien, en este caso lo primero que tienen que hacer es multiplicar en la parte de arriba todas las resistencias que tienen. En este caso la primera es de 100 ohms, que va a multiplicar a la de 470 ohms y a su vez multiplica a la de 1 kilo, que en este caso son 1000 ohms. Bien, ahora que va a ir en la parte de aquí abajo. En este caso, para la resistencia, si yo tengo un arreglo en paralelo de 2 de resistencias, va a ser, aquí le voy a poner, va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta va a ser la fórmula reducida para 2 resistencias. Para el caso de 3 resistencias, aquí voy a tener una pequeña variación. Para hacerlo de manera más rápida, recuerden lo siguiente. En este caso, si se dan cuenta, aquí yo tengo una suma, pero bien, esto de aquí se obtiene de una multiplicación. En este caso, lo primero que yo tengo que hacer, si voy a realizar mi primera multiplicación, lo único que voy a hacer es tomar en cuenta las resistencias que yo tenga, a excepción de la primera. Eso quiere decir que va a ser R2 por R3. Va a ser 470 ohms por el valor de mi segunda resistencia, que en este caso son 1000 ohms. Bien, ahora voy a seguir la siguiente suma. Como va a ser la segunda multiplicación, solamente voy a tomar en cuenta mis demás resistencias menos R2. Quiere decir que va a ser la multiplicación de 100 ohms por
En este caso 1000 ohms. Bien. Y posteriormente la siguiente suma. Igual, como es mi tercera suma, no voy a tomar en cuenta mi tercera resistencia, simplemente voy a tomar las demás, que en este caso serían 100 ohms por 470. En este caso ya se vuelve un poco más larga, si se pueden dar cuenta. Esto mismo va a pasar si yo tengo 4 resistencias. Aquí voy a tener una multiplicación de 4 dígitos, de 4 números, perdón. Y aquí voy a tener 4 sumas diferentes. En este caso la primera multiplicación sería la multiplicación de R2, R3 y R4. Mi segunda suma sería la multiplicación de R1, R3 y R4. Mi tercera suma sería la multiplicación de R1, R2 y R4. Y finalmente mi cuarta suma, que iría en la parte de aquí, sería la multiplicación de R1, R2 y R3. Bien, vamos a hacer esta operación. Sería 100 por 470 por 1000. Y lo dividimos entre 470 por 1000 más 100 por 1000 más 100 por 470. Bien, en este caso tengo que el resultado me da una resistencia de 76.17 ohms. 76.17 ohms. Bien, vamos a comprobarlo por el primer método, que en este caso sería 1 sobre 400. Empezamos con la primera, 100, más 1 sobre 470, más 1 sobre 1000. Y si se dan cuenta me da lo mismo, 76.17. Entonces, ya que comprobé que es el mismo resultado, por si ustedes ocupan esta fórmula para 2 resistencias, en este caso es para 3, o ocupan en este caso la forma reducida, que es la inversa de cada una de las inversas de cada resistencia. En este caso armo mi circuito equivalente, que sería mi fuente de 9 volts con su respectiva resistencia. Y tengo que sería mi resistencia de 76.17 ohms. Y tengo una corriente circulando por este circuito simplificado, que recuerden, nosotros la conocemos como intensidad total. Bien, ahora tengo que calcular la intensidad total. Tengo que la intensidad total es igual a el valor de mi fuente, 9 volts, sobre 76.17 ohms. Y esto vamos a hacer la operación. Tengo que son 9 sobre 76.17. Y como resultado me da que es .1181. Ya sea que ustedes lo tomen así como tal, al final de cuentas, en este caso, si lo ponen así, sería 0. Si yo tomo los primeros dígitos, sería... Lo voy a expresar aquí. Sería... Voy a tomar los primeros 4. 1181 amperes. Recuerden que si yo quiero expresar el miliamperes, lo único que tengo que hacer es recorrer este punto 3 unidades. 1, 2, 3. Y en este caso puedo decir que serían 118. Aquí vamos a agregar otros 2 dígitos, miliamperes. Y si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer, lo recorrí 3 unidades, sería 118.15. Y en este caso por 10 a la menos 3, recuerden que es miliamperes. Entonces sería 118.15 miliamperes, que fue lo mismo que yo anoté aquí. Bien, ya obtuve mi resistencia total, la intensidad. Ahora tengo que hacer el circuito simplificado. Bien, voy a hacer primero mi tabla. En este caso tengo que es voltaje, intensidad, R1, R2 y R3. Bien. Recuerden que el voltaje va a ser el mismo que yo tenga en mi fuente. En este caso, aquí yo tengo 9 volts en mi fuente, por lo tanto voy a tener 9 volts
en R1, 9 volts en R2, 9 volts en R3. Ahora tengo que calcular lo que va a ser la intensidad. Bien, igual por ley de Ohm. Tengo que es intensidad 1 es igual a los 9 volts sobre mi primera resistencia, que en este caso son 100 ohms. Intensidad 2 es igual a, a 9 volts sobre 470 ohms. Y finalmente I3, que es igual a 9 volts sobre 1000 ohms. Bien, hay que calcular cada una de las intensidades. La primera sería 9 sobre 100. Y tengo que en este caso es 0.09. En este caso igual tengo que expresarlo en miliamperes. En este caso lo que tendría que hacer es aumentar otro 0 aquí y recorrer 3 unidades. Si se dan cuenta me daría como resultado 90 miliamperes. En el primero me dio 0.9. Lo único que hago aquí es aumentar otro 0 para recorrer mi punto 3 unidades. Entonces sería 90 miliamperes. Vamos con el siguiente, que sería 9 sobre 470. Y en este caso igual me da 0.019. Igual lo recorro 3 unidades, que en este caso sería 19.14. 19.14 miliamperes. Aquí tengo 0.019, lo recorro 3 unidades. 1, 2, 3. Y queda entre el 19 y el 14. Entonces 19.14 miliamperes. Y finalmente la última, que en este caso son 1000 ohms. Y sería, aquí se me lo da, 9 por 10 a la 3 sería 9 miliamperes. Entonces sería el primero 90 miliamperes. El segundo 19.14 miliamperes. Y finalmente el otro que sería 9 miliamperes. Entonces hago la suma, 90. Igual aquí ya lo tengo en miliamperes todo, por lo tanto mi resultado es en miliamperes. Sería 90 más 19.14 más 9. Y sería 118.14. Igual como pueden notar, en este caso fue .15, aquí me da .14. El resultado es bastante cercano, por lo tanto esto se considera como bueno. Aquí, mucho cuidado en esta parte de aquí. Siempre y cuando yo tenga la notación de todas las corrientes en la misma nomenclatura, quiere decir que aquí tenga miliamperes, miliamperes y miliamperes, puedo hacer solamente la suma de estos de aquí. Si yo tengo aquí miliamperes, aquí amperes y aquí miliamperes, es necesario que este también yo lo convierta en miliamperes para que solamente haga la suma como tal directo, sin considerar ya los miliamperes, como yo lo hice, 90, 19.14 y 9. Todos estaban en miliamperes. Si en caso, como les comentaba, si aquí yo lo tuviera en amperes, 19.4, tendría que esto pasarlo a miliamperes para hacer la suma automáticamente directa. Bien, como pueden observar es bastante sencillo. Primero, calculo lo que es la resistencia total. Hago su circuito reducido, calculo la intensidad que está circulando por este circuito simplificado y finalmente calculo cada una de las corrientes. Y en este caso la suma de las corrientes me debe de dar a la misma intensidad de esta de aquí. Y el voltaje es el mismo el voltaje es el mismo que el de la fuente. Bien, en este caso ya les traigo el último ejercicio. En este caso tengo que la resistencia de 780 y finalmente 2.2K. Bien, vamos a hacerlo por el primer método. En este caso recuerden que aquí voy a tener circulando una intensidad, que va a ser intensidad total, o mejor conocida como I sub índice T. Esta intensidad, recuerden que va a entrar por aquí y a su vez va a entrar por aquí. Como aquí si se dan cuenta hay dos caminos, este camino de aquí y este de aquí. Por lo tanto la corriente se va a dividir en I2 y en este caso va a ser I1, que es la corriente que circula por R1 y la corriente que circula por R2. Bien. Entonces, vuelvo a calcular en este caso la resistencia total. Tengo que la resistencia total es igual a 1
sobre 1 sobre 780 ohms más 1 sobre 2200. Y en este caso me da como resultado 1 sobre 780 más 1 sobre 2200. Bien, aquí recuerden que 2.2 kilo ohms es igual a 2200. Para aquellos que aún todavía tienen problemas con eso, sería 2200, 2.2 kilo ohms. Bien, y como resultado me da una resistencia de 575.83 ohms. Bien, recuerden que en este caso para dos resistencias la segunda fórmula es resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2 por cualquier cosa. Aquí la pongo. Igual si quieren la compruebo para que vean que es la misma. Son 780 por 2200 sobre 780 más 2200. Y me da que es 575.83. Si se dan cuenta es el mismo. Ya sea que utilicen esta o esta, les va a dar el mismo resultado. Bien, pasamos ahora con el siguiente. Bien, recuerden que ya calculé la resistencia total. Ahora tengo que hacer su circuito simplificado. En este caso sería mi fuente de 9 volts. Diga 5 volts. Y su respectiva resistencia, que es de 575.83 ohms. Bien, entonces aquí voy a tener circulando una corriente que va a ser la intensidad total. Recuerden que esta intensidad es la misma que está entrando desde un principio en esta parte de aquí. Bien, calculo. Tengo que es la intensidad total es igual a mis 5 volts sobre 575.83 ohms. Hago la operación y sería 5 sobre 575.83. Bien, y me da como resultado 8.68, aquí ya me lo da por 10 a la menos 3, por lo tanto es miliamperes. 8.68 miliamperes. Bien, ahora vamos a hacer nuestra respectiva tablita. En este caso sería voltaje, intensidad, R1 y R2. En este caso es bastante sencillo, solamente tengo dos resistencias. Bien, recuerden que el voltaje es el mismo que el de mi fuente. Estos 5 volts alimentan a R1 y a R2. Por lo tanto son 5 volts. Y aquí 5 volts. Ya nomás calculo la intensidad. En este caso sería intensidad en 1 y intensidad en 2. Tengo que serían los 5 volts sobre 780 ohms. Y finalmente 5 volts sobre 2200 ohms. Bien, calculo ahora. En este caso sería 5 sobre 780. Y me da como aquí ya también me da la da por 10 a la menos 3. Por lo tanto es 6.41 por 10 a la menos 3. Bien, vayamos con el siguiente. En este caso son 5 volts sobre 2200. Y me da como resultado, igual ya aquí ya me lo da por 10 a la menos 3, 2.72. Diga, 2.27, aquí está. 2.27, si lo pueden notar. 2.27 por 10 a la menos 3. 2.27 por 10 a la menos 3. Que esto es igual a 6.41 miliamperes. Y aquí es igual a 2.27 miliamperes. Igual aquí les pido que tengan mucho cuidado en esta parte de aquí. Aquí, si se dan cuenta, yo primero había dicho 2.72. Aquí me equivoqué, era 2.27. Ya no, 2.27 miliamperes, si se dan cuenta. El mismo resultado. Ya. Entonces sería 6.41 miliamperes. Y finalmente 2.27
miliamperes. Bien, y ya solo hago la suma, 6.41 más 2.27. Y me da como resultado 8.68 miliamperes. En este caso sí me dio el resultado, por así decirlo, exacto, 8.68 miliamperes. Entonces, bien, recuerden los pasos. Primero, calculo la resistencia total, la calculo. Después calculo la intensidad total, ya la calculé, que es esta de aquí. Finalmente hago mi tabla y calculo las intensidades que me faltan. Intensidad, y la suma de las intensidades debe de ser la misma que me salió aquí. Bien, como pueden notar es bastante sencillo, no hay mucha complicación. Ya después se nos va a poder, se nos va a estar complicando un poco cuando tengamos en este caso arreglos mixtos. Bien, espero les haya agradado este video y recuerden que cualquier duda o comentario lo pueden poner en la parte de abajo. Bueno, yo soy Luis Ángel Alvera Martínez y esto fue voltaje e intensidad en arreglos con resistencias en paralelo.